Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 24 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 22, con el título El verdadero rey que nos da la victoria sobre el enemigo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Job contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Go contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Hasta aquí vemos tres descendientes de los filisteos, descendientes de los gigantes que buscan la manera de atacar a David y al pueblo de Israel. Aquí este Goliat Geteo es otro con el mismo nombre, pero no es el mismo Goliat que David mató. Luego dice en el versículo 20, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hermanos, uno de los temas que vemos en los libros de Primera y Segunda de Samuel son las limitaciones del rey David. David fue un rey mucho mejor que Saúl, en que él fue humilde y se arrepintió cuando pecó contra Dios. Pero, aún así, David no es el rey que nosotros necesitamos. Vemos las limitaciones humanas de David. Y esto lo vemos al principio del pasaje de hoy, que dice: David se cansó. Ahora, desde los tiempos del rey Saúl, los filisteos eran un gran dolor de cabeza para los israelitas porque seguían atacándolos, seguían molestándolos. Saúl no logró deshacerse de los filisteos, ni David. David mató a Goliat, pero vemos cómo los descendientes de Goliat, que en muchas cosas se parecen a Goliat, eran grandes y altos, eran gigantes. Uno de ellos hasta se llamaba Goliat, otro de ellos tenía 6 dedos en las manos y los pies como Goliat. David nunca pudo deshacerse de los filisteos. Nunca pudo ganar una victoria decisiva y final sobre los filisteos. Hermanos, cuando leí el pasaje de hoy y vi cómo cada vez que se vencía un gigante, se mataba uno, surgía otro, me hizo pensar en cómo es la guerra espiritual en nuestras vidas, hermanos. Vencemos una prueba y luego llega otra. Le cortamos la cabeza a una prueba y parece que salen dos cabezas más. La guerra espiritual nunca se detiene y nunca se terminará hasta que regrese Jesucristo. Pero nosotros tenemos una gran ventaja que no tenía el pueblo de Israel. Tenemos al verdadero rey de la descendencia de David, que no se cansa como David. Y vemos aquí que los mismos siervos de David le dijeron: ya no salgas a pelear con nosotros porque ya no eres como antes. Estás más cansado, eres más débil, estás más viejo. Y le advierten y le dicen: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Recuérdense que Dios le había hecho un pacto con David, diciéndole que él levantaría un rey
eterno de su descendencia, que siempre se sentaría en el trono. Pero David no es aquel rey. Porque aquí dicen los mismos siervos de David: cuidado que no se apague la lámpara de Israel, que tú no te mueras. Tenemos un rey verdadero que se sienta en el trono eternamente, que murió, pero luego resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios, el Rey del universo, Jesucristo nuestro Salvador, que nos da la victoria decisiva sobre el pecado. Jesús nunca se cansa. Él no puede ser apagado. Jesús es el que nos da la victoria, no contra los enemigos que están allá afuera, como los filisteos, sino el peor enemigo que tenemos nosotros, que está dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que acordarnos de esa verdad. ¿Somos muy buenos para culpar a las demás personas o somos buenos para culpar a Satanás y a los demonios? Es la manera más fácil de no asumir la responsabilidad. Es que no fui yo, fue Satanás que me tentó, fue el enemigo que me tentó. Leí una cita en Facebook que dice: es tan raro que los hombres teman a los demonios, pero no temen actuar como ellos. Tememos a Satanás y a los demonios, odiamos al maligno, pero el problema no es el maligno. El problema es que yo soy pecador y que dentro de mí existe ese deseo de vivir para complacerme a mí mismo. El enemigo más grande que hasta el rey David no pudo derrotar no fueron los filisteos ni Goliat, fue su propio pecado. El deseo de exaltarse a sí mismo, el deseo por la autogratificación instantánea que lo llevó a matar a Urías y a tomar a Betsabé como su mujer. Ese pecado está en cada uno de nosotros y es más grande y más fuerte que cualquier gigante filisteo. Gracias a Dios tenemos un rey que nos da la victoria, que nos permite matar ese enemigo que tenemos en nosotros llamado el pecado. Jesucristo el Rey, que venció el pecado de una vez para siempre y que nos da la fuerza, la gracia que necesitamos para luchar contra ese enemigo y vencer. Jesús es el que cancela el poder del pecado, el que rompe las cadenas de la esclavitud a la maldad, el que anula, el que cancela el castigo que merecemos por nuestro pecado en la cruz del Calvario a través de su muerte y su resurrección. Hermanos, para empezar el día de hoy, oremos de esta manera. Oh Dios, reconozco que mi peor enemigo no está allí afuera. Mi esposo y su dureza de corazón, mis hijos desobedientes y rebeldes, no son el problema. Tengo el problema más grande del mundo dentro de mi corazón. Mi peor enemigo soy yo, es el pecado en mí. Jesucristo, ayúdame a confiar en ti, a luchar esta batalla espiritual, confiado en ti, en tu poder, fortalecido por tu gracia, por tu verdad, y ayúdame a vencer este enemigo para tu gloria y para tu honra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.